Han pasado 30 años desde que una transmisión local en Las Vegas presentó a un individuo oculto y sin nombre cuyas afirmaciones eran tan extremas que fueron recibidas con burlas generalizadas. Esa persona misteriosa fue revelada eventualmente como Bob Lazar. El testimonio que dio durante esa noche histórica ha creado una presión duradera sobre el gobierno estadounidense que persiste hasta el día de hoy. Lazar está lejos de ser el típico teórico radical y no puede ser descartado como un simple escritor de ficción o un testigo que exagera un encuentro breve. Él se identifica como un físico profesional, que sostiene que las autoridades federales lo contrataron para ayudar a desarmar y entender tecnología de vuelo de un mundo diferente al nuestro. Hoy, tras un periodo de 4 años de ausencia total del ojo público, él ha regresado. La información que está compartiendo actualmente tiene el potencial de alterar nuestra comprensión completa de la realidad. Entonces, ¿qué significa su aparición en el año 2026 para la población mundial? Un momento decisivo ocurrió el 15 de mayo de 1989, durante una transmisión en vivo dirigida por el periodista George Knapp. Una figura sombría con voz alterada e identidad protegida se presentó para contar un secreto impactante. Aseguró que el gobierno de Estados Unidos poseía 9 naves espaciales de origen extraterrestre. Aquel hombre oculto era Bob Lazar. Antes de salir en televisión, Lazar había llevado a varios amigos al desierto de Nevada durante algunos miércoles por la noche para observar pruebas de vuelo cerca de la zona restringida S4. Él insistía en que esos eran los mismos vehículos que debía investigar. Cuando los militares notaron sus filtraciones, las represalias fueron inmediatas. Él mencionó haber recibido amenazas graves, un ataque con disparos contra su vehículo y hostigamiento hacia su familia. Al mismo tiempo, sus títulos universitarios y registros laborales comenzaron a borrarse de los archivos públicos, como si su pasado estuviera siendo eliminado. Aunque decidir hablar arruinó su prestigio, inició un debate que ha durado más de 30 años. Para comprender su relato hay que entender que S4 es diferente al Área 51. Mientras la conocida base de Groom Lake está cerca a S4, se ubica a unos 24 kilómetros hacia el sur, construida dentro de una ladera junto al lago seco Papoose. Sus entradas estaban camufladas para mezclarse totalmente con el terreno del desierto, ocultando el lugar de aviones y satélites. El viaje hacia la base estaba lleno de un misterio absoluto. El personal se reunía en una terminal privada del aeropuerto de Las Vegas para subir a vuelos secretos. Al aterrizar en Groom Lake, los llevaban en autobuses con ventanas pintadas para que nadie pudiera ver el camino hacia la montana. Esta división de tareas garantizaba que ningún trabajador conociera el diseño completo de las instalaciones. En su primer día de trabajo, Lazar revisó informes que describían 9 vehículos únicos guardados en la montana. Cada nave presentaba métodos de fabricación que desafiaban la lógica humana. Sus cubiertas exteriores parecían cerámica sin uniones, en lugar de metal soldado, viéndose como si fueran crecimientos biológicos. Lazar dedicó su tiempo a estudiar un disco específico que llamó el modelo deportivo. Esta nave estaba organizada en 3 niveles diferentes. El piso inferior tenía 3 amplificadores de gravedad para el movimiento, mientras que el nivel central albergaba la fuente de energía y los asientos. Curiosamente, la cabina estaba fabricada para seres muy pequeños, de aproximadamente 90 a 120 centímetros de altura. No se encontraron botones ni palancas en su interior. En lugar de cabinas de mando tradicionales, las máquinas parecían funcionar mediante comandos mentales o gestos físicos. Durante sus revelaciones de 1989, Bob Lazar aseguró que los vehículos en S4 usaban un reactor de antimateria alimentado por una sustancia que llamó elemento 115. Lo describió como un material pesado, estable y de color naranja que no existe en nuestro planeta. Según su relato, Estados Unidos poseía cerca de 227 kilogramos de este combustible, probablemente obtenido de una fuente extraterrestre. En ese momento de la historia, el elemento 115 no aparecía en ninguna literatura científica. Nunca había sido fabricado ni predicho en revistas académicas. Lazar estaba hablando básicamente de un material que la ciencia oficial consideraba inexistente.
El cambio llegó en 2003, cuando investigadores de Rusia y Estados Unidos en el laboratorio Flerov lograron generar la sustancia. Al lanzar iones de calcio 48 al 10% de la velocidad de la luz contra americio 243, fusionaron los núcleos para crear 4 átomos de lo que hoy se conoce como moscovio. El mismo elemento que Lazar mencionó en 1989, finalmente se hizo realidad 14 años después de sus afirmaciones. Aunque las versiones actuales del moscovio son muy inestables y desaparecen en milisegundos, Lazar especificó una variante estable que los laboratorios aún no han podido replicar. Esto coincide con la teoría de la isla de estabilidad. La ciencia nuclear sugiere que ciertos números mágicos de protones y neutrones podrían permitir que elementos superpesados permanezcan estables. Artículos recientes de 2024 y 2026 están investigando si ciertos isótopos podrían interactuar con el vacío cuántico para producir armónicos gravitacionales. Por lo tanto, la física moderna, finalmente, está comenzando a explorar los conceptos exactos que Lazar detalló de memoria hace décadas. Su descripción de la propulsión también se adelantó a su época. Él explicó que estas naves no viajan por el espacio de forma tradicional. En cambio, 3 amplificadores deforman la métrica del espacio-tiempo. Un modo usa un solo emisor para crear un pozo de gravedad frente a la nave provocando que caiga hacia adelante. Un modo más complejo utiliza los 3 para plegar la distancia entre 2 puntos, permitiendo viajar entre estrellas sin romper la velocidad de la luz. Esto explica la falta de estruendos sónicos y la aceleración increíble reportada por testigos. El vehículo no se mueve a través de la atmósfera, sino que manipula el espacio que lo rodea. La ciencia que Lazar presentó en 1989 encuentra ahora paralelismos sorprendentes en los modelos teóricos actuales. Un punto central de discusión sobre la honestidad de Bob Lazar tiene que ver con sus estudios y títulos. Aunque él declaró haber asistido tanto al Caltech como al MIT, los investigadores encontraron una falta total de documentos en estas escuelas. Para quienes confían en él, esta ausencia de pruebas sugiere un borrado intencional de su pasado por parte del Estado. Su paso por el Laboratorio Nacional de Los Álamos parecía correr la misma suerte, ya que la instalación aseguró inicialmente que el Hamas había sido empleado allí. Sin embargo, una prueba específica de junio de 1982 cambió el relato. El diario Los Álamos Monitor publicó una noticia principal centrada en Lazar. Este reportaje lo identificaba como un físico en activo en la instalación local de física de Mesones, donde utilizaba un enorme acelerador de partículas. La nota en realidad trataba sobre su pasatiempo de construir un Honda Civic con motor de reacción, usando titanio y acero, una máquina capaz de alcanzar los 322 km por hora con 725 kilogramos de empuje. Este registro impreso sigue disponible hoy, confirmando su puesto como científico en Los Álamos, mucho antes de que se diera a conocer en 1989. Más tarde se encontró un directorio del laboratorio de 1982 que contenía su nombre aunque lo clasificaba como contratista. Mientras los críticos usan este detalle para sugerir que tenía un cargo menor, la entrevista original del periódico realizada en el laboratorio lo llamaba claramente físico. Estas pruebas contradictorias apuntan a un misterio mayor. La desaparición de sus archivos escolares y laborales sigue un patrón muy específico. Solo los objetos físicos como un directorio impreso y un periódico archivado lograron sobrevivir. Esto no parece la historia de alguien que nunca formó parte de la infraestructura. Al contrario, refleja la experiencia de alguien cuya existencia fue borrada intencionalmente del mundo oficial y digital. Lazar aceptó someterse a pruebas de polígrafo como parte de la investigación original de George Knapp. Los resultados fueron complejos, y ambos bandos del debate los han utilizado para defender sus posturas. El primer examinador, Ron Slay, consideró que los resultados no eran concluyentes. Lazar parecía decir la verdad en una prueba y mentir en la segunda. Slay recomendó consultar a un segundo experto, Terry Tabernetti, un ex oficial de policía de Los Ángeles, que dirigía una operación de seguridad corporativa. Realizó 4 pruebas distintas.
Él concluyó que no había intención de enganar. Envió los gráficos a un tercer revisor independiente, quien coincidió en que los resultados parecían veraces. Un cuarto revisor discrepó sugiriendo que Lazar podría estar relatando información aprendida de alguien más en lugar de una experiencia directa. Los encargados del polígrafo finalmente prefirieron no emitir una declaración final sobre su honestidad, mencionando la necesidad de pruebas más específicas. Tabernetti explicó una inconsistencia que vale la pena tomar en serio. Sostuvo que el miedo extremo infundido en los trabajadores de S4 había alterado permanentemente las respuestas fisiológicas base del azar. Cuando tu propio supervisor te apunta con un arma y te dice que tú y todos tus seres queridos sufrirán consecuencias, si hablas ese tipo de condicionamiento psicológico, no desaparece simplemente. Eso cambia la forma en que tu cuerpo responde al estrés. La evaluación de Tabernetti fue directa. Dijo que salió de las sesiones creyendo que había credibilidad en lo que Lazar contaba. El propio Lazar nunca ha dudado. En sus propias palabras, ha declarado que lo que vio en S4 es la prueba absoluta del contacto con otra inteligencia. Ha dicho que no hay forma de que la ingeniería humana pudiera haber fabricado esos sistemas, esas fuentes de energía y esas naves. Ya ha mencionado que tuvo una participación extremadamente pequeña, pero esa parte fue suficiente para convencerlo por completo. Tras décadas de entrevistas documentales y apariciones públicas, Bob Lazar simplemente se detuvo, sin comunicados de despedida, sin explicaciones, sin una entrevista final para cerrar el ciclo. En 2018, el cineasta Jeremy Corbell estrenó un documental titulado Bob Lazar Área 51 y Platillos Voladores. La película presentó la historia de Lazar a una generación totalmente nueva de espectadores que nunca habían oído hablar de S4 del elemento 115 o del modelo deportivo. Poco después, Lazar apareció en el podcast de Joe Rogan, uno de los programas más escuchados a nivel mundial. El episodio rompió récords. Millones de personas que nunca habían prestado atención a los ovnis, de pronto no podían dejar de pensar en lo que Lazar había descrito. El momento no pudo ser más emocionante. El gobierno de Estados Unidos acababa de admitir la existencia de su programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Vídeos desclasificados de pilotos de la Marina encontrando fenómenos aéreos no identificados circulaban en los principales medios de comunicación. El debate cultural sobre los FAN y paso de ser una especulación marginal a una investigación seria casi de la noche a la mañana. Y justo en la cima de todo ese interés, Bob Lazar desapareció. Las especulaciones en Internet fueron inmediatas e intensas. Algunos creían que el gobierno finalmente lo había silenciado señalando una redada del FBI en 2017 en su empresa United Nuclear, como prueba de que la presión federal había aumentado por años. La redada que Lazar describió como una búsqueda de su suministro de hidrógeno nunca fue aclarada para él. Otros teorizaron que había sido reincorporado a un programa clasificado contratado de nuevo para seguir el trabajo iniciado hace décadas. Un grupo menor pero ruidoso sugirió algo más dramático que había sido llevado contra su voluntad. La explicación más sensata apoyada por quienes lo conocen es más simple y reveladora. Lazar ha dicho repetidamente que odia la atención. Se dio a conocer en 1989 no por buscar fama sino por protección. Una vez que el ciclo mediático alcanzó una intensidad inmanejable, hizo lo que siempre deseó. Se alejó de todo. George Knapp, el periodista que publicó la historia original, y ha mantenido una relación con Lazar por más de 30 años, describió la desaparición como una retirada estratégica y no como un silencio forzado. Lazar se refugió en su vida privada, su negocio y sus relaciones personales. Pero el mundo del que se retiró no se quedó quieto. Mientras Lazar guardaba silencio, algo increíble ocurría en Washington. En el año 2023, un hombre llamado David Grusch se sentó ante el Congreso de los Estados Unidos y declaró cosas que habrían sido impensables en cualquier entorno oficial hace solo unos años. Grusch no era un personaje marginal. Fue un antiguo oficial de inteligencia estadounidense que dirigió esfuerzos del Departamento de Defensa para analizar avistamientos reportados
de fenómenos anómalos no identificados. Posee autorizaciones de seguridad de alto nivel. No era alguien a quien se pudiera descartar fácilmente como un loco o alguien que buscaba llamar la atención. Lo que le dijo al Congreso fue lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos tiene un programa secreto de varias décadas dedicado a la recuperación y la ingeniería inversa de naves accidentadas de origen no humano. El programa opera fuera de la supervisión del Congreso mediante el uso de proyectos de acceso especial no reconocidos, lo que significa que los representantes electos, las personas que teóricamente deben vigilar al gobierno, habían sido mantenidas en la oscuridad deliberadamente. Cuando el representante Jared Moskowitz presionó a Grusch sobre el origen de los fondos para estos programas, Grusch declaró que esa pregunta estaba por encima de la autoridad del Congreso. Le estaba diciendo a un miembro activo que había programas gubernamentales que el propio Congreso no tenía permiso de conocer. Grusch también testificó que colegas suyos habían recuperado lo que describió como biológicos no humanos de los lugares de los choques. Había entrevistado a estos colegas personalmente y revisado sus testimonios. Se negó a dar detalles específicos en la audiencia pública debido a la confidencialidad de los datos, pero dejó claro que no hablaba de forma hipotética. Ahora consideren lo que Bob Lazar dijo en 1989. Él describió 9 naves de origen no humano guardadas y estudiadas en una instalación secreta. Hablo de un programa que operaba bajo un secreto total dividido en compartimentos tan estrictos que ni siquiera los participantes veían la imagen completa. Describió una nave diseñada para ocupantes que no tenían el tamaño ni las proporciones de un humano. Grusch, más de 30 años después, describió un programa de recuperación e ingeniería inversa, restos biológicos no humanos encontrados en sitios de impacto y un sistema de ocultamiento tan completo que el propio Congreso quedó excluido. Estos dos hombres nunca trabajaron juntos. Sus testimonios están separados por más de 3 décadas. Sin embargo, los detalles estructurales de lo que describen son casi idénticos. El excomandante de la Marina David Fravor añadió otra capa de información. En 2004, Fravor y otros 3 pilotos encontraron una nave sobre el Océano Pacífico que describió con forma de dulce tic-tac. No tenía rotores visibles, ni alas, ni escape. Mientras Fravor descendía para investigar el objeto, comenzó a subir hacia su avión. Antes de que ocurriera algún contacto, desapareció a velocidad supersónica y reapareció a unos 97 kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Fravor fue muy claro en su evaluación. Lo que vio desafiaba todos los principios conocidos de la ingeniería aeroespacial humana. Las características de vuelo que describió como aceleración instantánea, vuelo estático silencioso y viaje entre medios son exactamente las características que Lazar atribuyó a la nave en la que trabajó en S-4. Ryan Graves. Otro expiloto de la Marina testificó que los encuentros con estos fenómenos entre aviadores militares eran mucho más comunes de lo que se le había hecho creer al público. Sostuvo que el estigma de reportar tales encuentros había ocultado mucha evidencia y que tanto los pilotos militares como los comerciales necesitaban un entorno más seguro para hablar. La imagen que surgió de estas audiencias en el Congreso no era la de un gobierno que no tuviera nada que ocultar. Era la imagen de un gobierno que había estado escondiendo algo durante muchísimo tiempo, y los muros alrededor de ese secreto estaban empezando a romperse. Bob Lazar no regresó al ojo público con una conferencia de prensa o una publicación en redes sociales. Su reaparición fue más silenciosa que eso y en muchos sentidos más significativa. La pieza central de su regreso es un documental de 2026 realizado por Jeremy Corbell, titulado Sleeping Dog. La película tuvo una proyección exclusiva en el Mission Theater de Portland y ha sido descrita por los involucrados como el trabajo de investigación más trascendental sobre el caso Lazar desde la transmisión original de 1989. Corbell ha declarado que Sleeping Dog contiene documentos que habían sido suprimidos anteriormente y una entrevista impactante con un informante anónimo, cuyo testimonio confirma directamente el relato de Lazar sobre S-4. La cinta también aprovecha las declaraciones ante el Congreso de figuras como David Grusch y David Fravor,
para situar las afirmaciones iniciales del Lazar en un contexto institucional más amplio, que sencillamente no existía cuando él apareció por primera vez. El momento de esta reaparición no es casualidad. Las audiencias del Congreso de 2023 y 2024 generaron algo que nunca había existido en la historia de la investigación de fenómenos anómalos. Crearon un grado de legitimidad institucional. Cuando miembros activos del Congreso preguntan a oficiales de inteligencia sobre restos biológicos no humanos y programas secretos de ingeniería inversa, la conversación se ha movido más allá del ámbito donde un hombre como Lazar puede ser descartado como un fantasioso. Lazar y su entorno parecen haber reconocido que el ambiente ha cambiado. Los riesgos de hablar siguen siendo reales, pero los peligros de un silencio continuo en un momento en que el movimiento por la transparencia ha llegado a las salas del Congreso pueden ser ahora mayores. También está el hecho de que la física teórica está alcanzando lo que Lazar describió. Investigaciones publicadas en 2024 y 2026 han revisado sus afirmaciones sobre el elemento 115 y la amplificación de la gravedad a través del lente de la frecuencia del vacío cuántico. Analistas que trabajan con lo que se llama el constructo gravedad B han descubierto que las predicciones de Lazar de 1989 sobre las propiedades del vacío cuántico en la superficie de la Tierra fueron confirmadas de forma independiente por investigaciones en 2006-17 años, después de que él las describiera por primera vez. Él no estaba simplemente contando un cuento. Estaba describiendo una física que la comunidad científica no alcanzaría hasta casi 2 décadas después. Un aspecto menos discutido del testimonio de Lazar es su afirmación sobre una vasta red de túneles subterráneos que se extiende por varios países. Describió conductos debajo de montañas bases, océanos y lagos, supuestamente utilizados para ocultar armas avanzadas, realizar experimentos restringidos y permitir el transporte rápido entre continentes más allá de la tecnología conocida. De ser cierto, esto sugiere una infraestructura paralela que opera fuera del control público con S4 como solo una pieza de un sistema mucho mayor. Otros investigadores e informantes han reportado instalaciones subterráneas similares en lugares como el rancho Skinwalker e instalaciones militares junto con relatos de naves capaces de moverse entre el aire y el agua. Aunque no están verificados, estos temas recurrentes aparecen en testimonios independientes. Las afirmaciones más amplias del Lazar, desde la propulsión avanzada hasta la recuperación de naves no humanas, siguen sin probarse, aunque el interés en estos temas ha crecido debido a las recientes discusiones sobre fenómenos anómalos y la atención del Congreso. A pesar de décadas de debate, ninguna evidencia concluyente ha confirmado su historia. La pregunta central hoy no es solo si sus afirmaciones son extraordinarias, sino si pueden ser probadas y verificadas. Hasta entonces siguen siendo parte de una controversia continua y sin resolver. Si este video te hizo pensar de manera diferente sobre lo que creías saber, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Quiero saber qué piensas. ¿Le crees a Bob Lazar? Y más importante, ¿crees que la verdad completa finalmente está llegando? Y si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.